Madrid, verano de 1888. Las calles huelen a humo de carbón, a humedad y a bullicio. Carros, tranvías y transeúntes se mezclan en una ciudad que crece de forma caótica, donde la riqueza de unos pocos contrasta con la miseria de muchos. Pero entre ese ruido cotidiano, una noticia va a sacudir a toda la capital. Una mujer aparece muerta en extrañas circunstancias en una casa de la calle Fuencarral. Un crimen que en pocas horas se convierte en conversación de cafés, en titulares de periódicos, en objeto de debate en ministerios y hasta en corrillos de la alta sociedad. Un asesinato que, más que un caso judicial, será un espectáculo nacional. Hoy viajamos al siglo XIX para contar la historia de uno de los crímenes más famosos de España, el crimen de Fuencarral. España vivía tiempos convulsos. Era un país lleno de desigualdades sociales, con una burguesía adinerada y un pueblo que luchaba día a día por sobrevivir. Madrid, la capital, se había convertido en un hervidero de noticias, chismes y sucesos. La prensa sensacionalista estaba en auge. Los periódicos competían por captar la atención del público con titulares cada vez más llamativos. Y el escenario de esta historia es la calle Fuencarral, una de las arterias más importantes de la ciudad. En el número 109 vivía doña Luciana Borsino, una viuda de unos 50 años, acomodada, de carácter reservado, pero con una economía lo suficientemente sólida para mantener criados y vivir sin estrecheces. En la casa también residía su hijo, José Vázquez Varela, joven de salud frágil, con fama de mujeriego y con deudas. Y por supuesto, estaban los sirvientes, entre ellos una criada llamada Higinia Balaguer. La madrugada del 1 de julio de 1888 comenzó como cualquier otra. Pero a primeras horas de la mañana, un fuerte olor a humo empezó a salir de la casa de la viuda Borsino. Los vecinos, alarmados, dieron la voz de aviso. Al entrar en la vivienda, la escena que encontraron fue dantesca. El cuerpo de doña Luciana estaba sobre la cama, quemado, parcialmente envuelto en un fuego extraño que no había prendido con fuerza en la habitación. No había señales claras de un incendio doméstico. Todo apuntaba a que alguien había querido ocultar un crimen bajo las llamas. Pronto, la policía comenzó a investigar. El cadáver mostraba signos de violencia, lo que descartaba un accidente. Alguien había asesinado a doña Luciana y después intentado quemar el cuerpo para borrar las pruebas. Las primeras sospechas recayeron en la servidumbre. La criada Higinia Balaguer fue interrogada y sus declaraciones resultaron contradictorias. Se mostraba nerviosa, cambiaba detalles de la noche del crimen, y su versión no terminaba de convencer a las autoridades. Pero los rumores también apuntaban a otro posible culpable en José Vázquez, el propio hijo de la víctima. La prensa comenzó a insinuar que podía haber tenido un motivo económico. Se decía que tenía deudas, que mantenía una vida desordenada, que podía haberse beneficiado de la herencia de su madre. Durante semanas, la investigación se convirtió en un espectáculo público. Los periódicos lanzaban hipótesis, acusaban, defendían, y hasta inventaban detalles para atraer lectores. Era un juicio paralelo en el que la sociedad entera participaba. Finalmente, en 1889, comenzó el proceso judicial. El juicio del crimen de Fuencarral fue uno de los más seguidos de la historia de la España del siglo XIX. La sala estaba abarrotada, periodistas tomaban notas frenéticamente, y el público acudía con la misma expectación con la que se iría al teatro. Durante las sesiones, los abogados defendieron y acusaron con vehemencia. Las pruebas contra Higinia Balaguer parecían sólidas para la acusación en contradicciones, sospechas de robo, la oportunidad de cometer el crimen. Sin embargo, siempre flotó en el aire la duda. ¿Y si José Vázquez había tenido algo que ver? Algunos testigos hablaban de su mala relación con la madre, de su carácter débil pero ambicioso. Otros lo defendían asegurando que era incapaz de un acto semejante. La tensión en la sala era enorme, y al final el veredicto llegó en Higinia Balaguer. Fue declarada culpable y condenada a muerte. La noticia se extendió por todo el país. Muchos lo celebraron como un triunfo de la justicia, pero otros sospechaban que se estaba encubriendo a alguien más poderoso, y que la criada había pagado por un crimen que quizá no cometió. El 19 de abril de 1890, en Madrid, se llevó a cabo la ejecución. Higinia Balaguer fue llevada al cadalso para morir en el garrote vil, el método de ejecución más común de la época. Dicen que se mostró serena, aunque otros relatos afirman que lloraba desconsolada. Sus últimas palabras fueron recogidas de distintas formas por la prensa, pero siempre dejaron la sombra de la duda. ¿Era una mujer culpable o una víctima más del sistema judicial y mediático? El público acudió en masa, como si se tratara de un espectáculo. Y, una vez más, el crimen de Fuencarral se convirtió en tema de conversación en todo Madrid. El caso dejó una profunda huella en la sociedad española. Fue un ejemplo temprano de cómo la prensa podía condicionar la opinión pública.
y ejercer presión sobre jueces y fiscales. Fue también una muestra de cómo los prejuicios de clase podían inclinar la balanza. Habría recibido la misma condena una persona de familia influyente. Muchos intelectuales de la época denunciaron la justicia espectáculo y la falta de rigor en la investigación. Otros aprovecharon el caso para escribir novelas, crónicas y panfletos. El crimen de Fuan Carroll quedó grabado en la memoria colectiva como una historia de misterio, injusticia y morbo. Un espejo de la España del XIX, donde los tribunales no solo juzgaban en sus salas, sino también en las páginas de los periódicos y en la voz de la calle. Más de un siglo después, seguimos preguntándonos, ¿fue Virginia Balaguer realmente culpable del asesinato de doña Luciana Borsino? ¿O fue la víctima perfecta de un sistema que necesitaba un culpable rápido para calmar a la opinión pública? El crimen de Fuan Carroll nos recuerda que la verdad judicial y la verdad histórica no siempre son la misma cosa, y que a veces la justicia puede ser tan implacable como la hoguera de la opinión pública.